México y León. A priori parece que no tienen mucho que ver, pero nosotros a continuación les vamos a contar los detalles de un vínculo que sí existe entre nuestra comunidad autónoma, Castilla y León, y este país que está a más de 10.000 kilómetros de distancia. Es la historia de la familia Morán, originaria de León, que llegó a ser muy importante en la España de finales del siglo XIX. Uno de sus miembros, como tantos en aquella época, decidió partir de su tierra para hacer las Américas. Llegó hasta México. Allí, sus descendientes han querido ahora devolver a León lo que un día esa ciudad les ofreció. Además, el verdadero nexo de unión de este proyecto es una historia ilusionante que, entre otras cosas, pretende combatir la pobreza, la desigualdad y las injusticias que les ocurren a los más pequeños. Vamos a la fundación, no nos vamos a tener media hora. Venía dormido, Pedrito, venía dormido. No es cierto. Tener esas instalaciones que son de lo mejor, poder darle al niño una oportunidad después de tener su grado de escolaridad, venir a tomar estas horas extraescolares en donde no tenían ninguna oportunidad los padres de familia de poder hacer esta inversión. Pagar clases de inglés, de matemáticas, de computación, de artes, o sea, es muchísimo dinero, no pudiera pagar tanto. En las escuelas públicas a las que acuden los niños son grupos muy numerosos, por lo tanto no se les da la atención que necesita cada uno de los alumnos. Pasan 1, 2, 3, 4 días y no aparecen los niños que deben de estar dentro del aula, pues no asisten. Por lo regular los niños no tienen actividades extraescolares, los niños son sedentarios en su mayoría, no practican una clase extra. A la calle o al parque no la dejo salir, nada más allá en la casa, o sea, la tele o con sus primos a jugar, nada más. Porque no me gusta que ande en la calle, porque le puede pasar algo. Trabajamos con seres humanos, independientemente de que vengan de la misma colonia, incluso de la misma familia, son muy diferentes las situaciones en cada persona, ¿no? Es como, va un camión, se puede voltear y no todos se van a raspar donde mismo, ¿no? Son programas que al niño no solo le enseñan lo básico que debe de saber en la vida, sino también cosas que no te enseñan en la escuela. Cosas, por ejemplo, como el amor, como las relaciones personales. Aquí tiene muchos amiguitos, viene, tiene deporte, danza, lo que a ella le gusta mucho el baile. Son niños que tienen carácter, son niños que tienen autoestima, son niños que son felices. Hay niños que cuando ven la alberca por primera vez, su reacción es como un guau, ¿no? Ver los juegos, ver las áreas verdes, saber que pueden pisar el pasto es algo padre para ellos. César Morán Díez, hijo de Miguel Morán, se fue a México, se fue muy joven, se fue cuando tenía 18 o 20 años y no se va como los demás a hacer fortuna. Él se va indudablemente sabiendo que allí iba a encontrar aventuras, que iba a descubrir otro mundo. Si por algo se caracteriza el leonés es que esté donde esté, siempre piensa en clave León, ¿no? Y en este caso, que vengan de México y que estén en México pensando en clave León, pues insisto, para nosotros estímulo, acicate y tremenda satisfacción. El nombre de la fundación lleva precisamente el de Delia Morán. ¿Por qué? Porque ella misma se había dedicado toda la vida a la enseñanza, toda la vida a la docencia. Entonces, pues parecía lógico que la fundación también se dedicase a eso, a esa actividad. Como Fundación Delia Morán tenemos la esperanza... Así se inauguró la Fundación Delia Morán Vidanta hace 3 años. Su presidenta es Janet Dayana Pérez, la misma que pronunció este discurso cargado de simbolismo. Nuestra misión como Fundación Delia Morán Vidanta es preparar niñas y niños para un futuro feliz. Se trataba de echar a andar un proyecto, la fundación que lleva el nombre de la difunta profesora Delia Morán, la madre de Daniel Chávez Morán, que es este hombre discreto que aquel día aplaudía y se quedaba en un segundo plano, pero a la vez es la cara visible y fundador del Grupo Vidanta, uno de los conglomerados empresariales más importantes de México y que apoya directamente a la fundación. La señora Delia Morán fue una maestra que impartía civismo y valores
y llegó a impartir esa materia a incluso personalidades de México que ya están haciendo cosas extraordinarias en el país. Y fue una maestra muy dedicada, que por eso la fundación se llama Delia Morán, porque es un ejemplo de calidad humana. ¿Dónde se sube siempre? La fundación vino a ocupar un papel esencial en la infancia de los niños del estado mexicano de Nayarit, donde se encuentran sus instalaciones. Brazos cruzados, pilas bien derechitas. Perfecto. Aquí, más de 300 niños de familias humildes, aunque en un futuro serán por lo menos 1000, vienen a recibir clases extraescolares, de todo tipo, académicas, como el inglés o las matemáticas, culturales, como la música, la danza, y deportivas. Las huellas que dejan los alumnos que pasan por el centro quedan plasmadas en este mural tan colorido que refleja la diversidad, pero a la vez la perfecta armonía con la que conviven aquí. Con cuidado, La mayoría de estos niños provienen de la localidad vecina de Las Jarretaderas, una comunidad que permanece atascada en la pobreza y en la que viven cerca de 6.000 personas que se han desplazado desde otros estados más pobres y con menos recursos que Jalisco y Nayarit. Más de la mitad de la población es menor de edad. Las circunstancias en las que ellos viven son difíciles y muchas veces se comete el error de decirles: ay, no te preocupes, no estás tan mal, todo va a salir bien. No, o sea, aquí les hablamos con la realidad. Sí, tu situación es esta, tu situación está crítica, pero tú la puedes cambiar. Esta es una escuela pública de Las Jarretaderas. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la educación en México es la alta tasa de absentismo escolar. Solo en la etapa de primaria, casi un 15% de los niños no acuden a clase, sobre todo porque las familias tienen muchas dificultades o simplemente no los quieren llevar porque no valoran la importancia de la educación. En la clase de la profesora Nelly es normal encontrarse con esta estampa. Solo 3 niños en una clase que debería de tener por lo menos 4 veces más. Pues si quisieran escucharlo de parte de la niña, ella no vino ni lunes ni martes, pero hace rato me estaba comentando por qué no vino su mamá. A ver, ¿por qué no vino? Jimena, ¿por qué no vino? ¿No te trajo tu mamá, dices? ¿Por qué no te trajo? Se hizo tarde. Se hizo tarde. Muy bien. Los niños andan en la bicicleta o jugando enfrente de su casa, entonces no los mandan. Lo veo mal, ¿por qué? Porque los niños ahorita en este tiempo, como la educación ya es gratuita, ya tienen que venir porque es un servicio que se nos brinda para que ellos sean alguien en un futuro. No sé cómo decían ellos también, pues sus pensamientos que quieren para sus hijos. Porque cada persona tiene diferentes formas de pensar. La escuela es para muchos de estos niños el único lugar alejado de los problemas cotidianos como la drogadicción y la delincuencia. Pero el colegio solo tiene horario de mañana y muchos menores terminan cayendo en estas problemáticas durante el resto del día, cuando no encuentran nada mejor que hacer. Carlos, base por altura sobre 2. Por eso son muchos los docentes y miembros de las comunidades educativas los que piden programas que ayuden a combatir estos males. Hace falta grupos, escuelas, fundaciones que ayuden o apoyen, en este caso, a un entorno como es aquí La Jarretadera de bajos recursos. Papás que trabajan hasta doble turno para poder solventar los gastos mínimos que hay en una escuela pública. Y por eso no tienen los recursos para poder enviarlos a clases extraescolares. Ese es el objetivo de la Fundación Delia Morán Miranda, dar apoyo extraescolar a los niños mexicanos de zonas deprimidas y afectadas por la exclusión social. Con ese espíritu nació y así es como sigue hoy en día,
con una fuerte vocación por inculcar valores a los niños. Siempre que analizamos, caray, ¿cómo podemos combatir la pobreza? Pues se analizan muchísimas cosas, ¿no? La corrupción, cómo podemos combatir la violencia, cómo podemos combatir la desigualdad. Siempre llegamos a la misma conclusión. La educación de calidad y la formación en valores humanos. Otro aspecto importante es la motivación de los alumnos. Los más de 50 profesores que aquí trabajan a diario utilizan diferentes técnicas y métodos, todos basados en algún pilar de conocimiento o en algún arte, como por ejemplo la música. Podemos escuchar diferentes sonidos con diferentes tipos de música y con diferentes instrumentos. El maestro Hanim algunas veces con mis compañeros me dice que algunas veces le ayude a mis compañeros a realizar unos retos. ¿Está listo? ¡Sí! Está demostrado que las destrezas artísticas fomentan la originalidad de los aprendices y sobre todo les ayuda a sacar lo mejor de ellos. Algo verdaderamente importante porque muchos de estos alumnos provienen de situaciones muy complicadas en sus entornos familiares. Estos chiquitos que vienen con todo lo que traen en la cabeza, de repente tienen un momento para escuchar, relajarse y de la nada en algún lugar les dices escucha esto, Debussy, y les pones a pintar un momento y dejas que se permeen de todo esto. Al final cuando salen con otra actitud totalmente diferente. Tienen algo más adentro y al día siguiente lo que más me sorprende es que me dicen, maestro, ¿me puede poner otra vez esta música, por favor? Y las artes circenses que suben al cielo de la esperanza, lo que desde abajo cuesta tanto imaginar. Nosotros trabajamos con niños de escasos recursos en los que hay familias negligentes y hay familias que no son negligentes, que trabajan la nutrición emocional. Entonces esos niños que se trabajan en su casa, que sí son atendidos, obviamente aquí se integran muy bien, o sea, no tenemos ningún problema. Los casos más difíciles que hemos tenido son los de familias en las que hay violencia y en los que hay familias con niños con necesidades educativas. Si no les enseñas que hay una esperanza, pues van a decir, ¿para qué hago un esfuerzo? Si aquí estuvieron mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, siempre hemos sido pobres y siempre lo vamos a hacer, no. Existe la esperanza, creemos que la realidad sin esperanza es fracaso y la esperanza sin realidad es fantasía. Entonces, por encima de todos los valores que inculcamos, tratamos que los inculquemos con la realidad en la que ellos viven y con la esperanza, es decir, a dónde pueden llegar, y para eso no hay límites. Aunque no todo lo que aquí aprenden los niños es de corte artístico, también se refuerzan materias académicas como las matemáticas, la lengua o el inglés. Además, para la mayoría de estos alumnos, este es un lugar donde pueden estar en contacto con las nuevas tecnologías, a las que ellos también tendrán que adaptarse, luchando contra la brecha digital que puebla en sus aldeas. Nosotros abrimos este mundo de la tecnología a nuestros niños, les damos las herramientas para que puedan desarrollarse en este ámbito. Las clases las hacen más dinámicas porque los ejercicios también para ellos son más creativos, son más llamativos, y esto hace que nosotros como maestros tengamos la atención del niño en clase. El deporte también es esencial en la fundación, más si cabe si hablamos de México, que sigue siendo el país con más problemas de obesidad infantil y en adultos del mundo. Tenemos uno de nuestros alumnos que el primer día que vino a clases, cuando fuimos al área de comedor, llegaron, les dijimos tomen sus charolas y empezaron a tomar sus alimentos. Ellos iban por ahí y solo agarró una naranja. Y entonces los maestros le empezaron a decir, toma algo más. Y dijo, no, es que solo traigo un peso. Entonces, para nosotros fue como, ¿cómo que solo traes un peso? Esto no cuesta, no tienes que pagar, no tengo que pagar. Cuando se dio cuenta de que no tenía que pagar, entonces tomó el alimento. Y como eso te puedo hablar de niños que no comían porque no conocían el alimento, no porque
no les gustara, simplemente nunca lo habían probado, entonces evitaban comerlo. Todos estos servicios son ofrecidos de forma gratuita por la Fundación Delia Morán Vidanta, pero trabajando muy estrechamente con el DIF, el Departamento de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, que preside esta mujer, Ana Lilia López de Sandoval, que suele visitar el proyecto con frecuencia para interesarse por su evolución. Además, este organismo es el que ayuda a seleccionar a los niños que entrarán en la fundación, los que más necesidades presentan. Como para la propia fundación, para el gobierno del Estado de Nayarit, los valores son la pieza clave que no quieren descuidar. Creo que si lo vivimos en carne propia, tenemos la oportunidad de decir lo que vale esta fundación para nosotros. Para nosotros es valiosísima y sobre todo que ojalá como esta fundación existieran muchas más para darle la oportunidad a más niños nayaritas de transformar su vida. Yo el día de hoy veo a niños más felices, veo niños más completos y sobre todo que tienen esa garra de decir vamos a salir adelante y que ese es el mexicano que queremos ver en un futuro. Pero son las familias las que realmente ven a diario la evolución de sus hijos. Pues está súper bien en la escuela, en español y matemáticas está excelente, también en inglés, porque aquí esas son las clases que les imparten. Mi hijo era un niño muy tímido, no socializaba con las demás personas y aquí ya ahorita se está abriendo más, ya convive con más niños, es más fácil su hablar. Llegaba de la escuela, hacía la tarea y televisión. Y ahora no, ahora pues tiene muchos amigos y hace deporte y hace artes. Sí traía mucho potencial, pero le daba pena hacer las cosas. Quería estar siempre con la mamá. Si mamá no aparecía, algo lloraba. Y hoy es totalmente independiente. Basta con verlos en su forma de caminar, en su forma de hablar, en su forma de expresarse. Su vocabulario cambia, su forma de ser cambia y lo puedes ver en sus caras. No se necesita mucho. Yo veo que la gente a veces viene y dice, qué padre está todo esto, pero ver cómo fue el cambio de un niño en un inicio a este momento es de verdad emocionante. Aprovechando que la sede de la Fundación está muy cerca de los complejos hoteleros de Puerto Vallarta, uno de los principales focos turísticos de México, se ha pretendido que los turistas, estadounidenses en su mayoría, conozcan y participen de esta iniciativa. Por eso, es normal que durante las jornadas de clases, diferentes grupos de visitantes se acerquen a interesarse por lo que aquí se hace. Además, muchos de ellos, como esta pareja de Chicago, hacen sus propios donativos para ayudar a los niños. When I feel that I give somebody something myself, I feel that when I look into the mirror, there's a reflection that comes back to me and says, Joe, you did a good job. Todo esto es lo que a diario sucede en esta especie de Escuela de la Esperanza, porque no hay que olvidar que a pocos metros de estas aulas equipadas con las últimas tecnologías se encuentra la realidad diaria de miles de familias. No sé si el corazón te llorona en aras de un tierno amor. Te quiero más que a mi vida llorona, que más quieres, quieres más. Te quiero más que a mi vida llorona, que más quieres, quieres más. Como suelen decir sus promotores, la Fundación es un ser vivo y además inquieto.
tal y como es su presidenta, Janet. Su afán por combatir las injusticias y mejorar la vida de los más indefensos le ha llevado a expandir el proyecto y el nombre de la Fundación Delia Morán Vidanta a otros continentes. Aquí la vemos durante su visita al país africano de Ghana, donde ya han comenzado a cooperar. Fuimos a África, vimos a la comunidad, estuvimos hablando con la gente. Oye, si tú pudieras pedir algo, ¿qué sería? Te sorprendes de sus respuestas. Es gente de verdad con mucho corazón, con mucha ingenuidad, con mucha pureza. Es gente que no está moldeada por la sociedad y todo lo que a veces nos hace maliciosos. Es gente de corazón muy puro, pero con muchas necesidades, con mucho dolor, con escasez, además de pobreza extrema. El carácter internacional de esta organización no se queda solo en América y África, también llega a Europa. Será en España donde esta institución extenderá su experiencia. Concretamente será en León capital. Hasta ahora no habíamos hablado de la relación de la capital leonesa con México, pero existe y además tiene protagonistas muy singulares e ilustres. Este es Don Miguel Morán, para muchos historiadores, uno de los políticos más influyentes de León y de España en la segunda mitad del siglo XIX. Todos los políticos más importantes de este país eran sus amigos, se carteaban con él, le invitaban, que hay muchas fotos que está él en consejos de ministros. Estamos hablando de una familia que tiene su vinculación con León, ya tiene 2 siglos de historia. Hoy estamos en el XXI, estamos hablando del siglo XIX, de finales del siglo XIX, cuando una persona como él fue, desde el punto de vista político, ya un referente, diputado en Cortes, pero al mismo tiempo también fue una persona muy vinculada a la realidad social y a la realidad económica de la ciudad. 4 generaciones de la familia estuvieron en el ayuntamiento, por ejemplo. Sucesivamente, durante un siglo, siempre había algún Morán en el Ayuntamiento de León como concejal, como de regidor. La familia Morán, por lo tanto, tiene prestigio, tiene poder y tiene influencia en la sociedad de León del siglo XIX. Y todos estos datos no los conocía hasta hace poco más de un año su bisnieto Daniel Chávez Morán, el filántropo mexicano que sostiene en gran parte a la Fundación Delia Morán Vidanta, al otro lado del Atlántico. Fue una de sus hijas la que primero aterrizó en León para saber más sobre sus ancestros. Y él tiene una vida siempre como muy interesante, ¿no? El ingeniero Chávez Morán pues estaba interesado en recuperar su familia en España, de contactar con ellos, y bueno, pues accidentalmente manda a su hija a León precisamente para que indague y para que investigue sobre los orígenes de su familia, y allí se encuentra conmigo y con otras personas de León que nos encargamos de orientarles y de darles algún tipo de pista sobre su familia. Almadera vino inocentemente a León a buscar a unos familiares que ella sabía que había tenido aquí, pero que no tenía noción de la dimensión histórica que habían tenido sus familiares aquí, ¿no? Entonces, el explicárselo, pues vamos, fue tanto a ella como luego a su padre, pues para mí fue emocionante. Así fue como empezó a construirse el puente entre la Fundación Delia Morán Vidanta y León. La primera muestra de agradecimiento de la familia Morán con la capital leonesa fue esta escultura que rinde homenaje al pendón leonés. Ha sido esculpida en México y ahora se erige en la explanada del Auditorio de León como símbolo de esa vuelta a los orígenes de los que se fueron de su tierra hace muchos años, pero no quieren olvidar su pasado. Es bastante frecuente que gentes que están en América, que allí han prosperado, pues no olviden sus raíces, no olviden de dónde fueron sus antepasados, y en este caso es uno más, ¿no? La familia Morán de México emparentan con personas relevantes de allí, como son los Chávez, como son los Orozco, y, sin embargo, sienten la necesidad de recuperar sus raíces. ¿Y dónde vuelven? Pues vuelven a León, que es de donde procedía su familia. Yo tuve la oportunidad en el pasado mes de julio de conocer a la amplia familia Morán, bueno, capitaneada por Daniel Chávez Morán, y bueno, pues había gente de Málaga, en Barcelona, de Madrid, por supuesto de aquí, de León.
Aunque esto es solo el principio, porque la Fundación proyecta abrir una sede en León. Eso sí, ahora están debatiendo sobre qué servicios darán a la población leonesa, que poco tiene que ver con las demandas sociales mexicanas. Tenemos primero que analizar las necesidades de la ciudad, ¿verdad? En México tenemos inmensas necesidades de educación de calidad, por ejemplo, de nutrición. La gente todavía tenemos que educarnos en cuanto a la nutrición y, por supuesto, la formación en valores es así que hace falta en todo el mundo, pero a diferencia de España, en España la educación es distinta. Existen otras necesidades, o por ejemplo África, que simplemente pues, no hay educación. Entonces es ver en qué escalón podemos llegar en León y a partir de ahí crear el proyecto. A través de la familia Morán, reforzar esa realidad que se inició hace 2 siglos y que puede tener aquí su proyección social, su proyección económica y también su proyección sentimental y de sangre. Y desde luego se lo he trasladado a todos ellos. León tiene las puertas abiertas para esta familia y tiene las puertas abiertas, por supuesto, para aquellos proyectos que entre todos consideremos que son los más adecuados. El puente, que casi de casualidad se comenzó a construir entre México y León hace 2 años, sigue ahora avanzando hacia nuevos horizontes aún sin explorar. Los cimientos de este vínculo son fuertes y además las ideas están claras. No sabemos a cuántos niños podemos cambiarles la vida, pero sí sabemos cuántos están esperando la oportunidad. Sí sabemos cuántos niños hay allá afuera con necesidad, con talento, con ambición y que simplemente les hace falta la oportunidad, les hace falta la motivación, les hace falta la mano cercana que les diga sí puedes, tú puedes lograrlo, y a veces no necesariamente se puede ayudar de manera económica, sino con unas palabras. Los puentes están tendidos entre León y México. Es el resurgir de la alianza que tiene sus bases en la búsqueda de los orígenes, en ese vínculo que a pesar de los años vuelve ahora con más fuerza que nunca y con el cemento de la solidaridad para fraguar la unión.